La menor diferencia entre primero y segundo en un Gran Premio. Desde la edición del Gran Premio de Italia en Monza de 1971, se asegura en variados ámbitos de forma continua y constante que allí y hasta la actualidad se dio la menor diferencia de tiempo entre un ganador y el segundo al final de una competencia de Fórmula 1. Pero esto es un error y vale la pena aclarar el por qué lo es. Como dije, este es el ejemplo que data de 1971 y se cita como la menor diferencia entre un ganador y el segundo. Momento en el que Gethin, con su BRM, cruza la meta por delante del March de Peterson, como se observa a través de las líneas de referencia, por una diferencia algo mayor a medio monoplaza. No obstante, según mi humilde opinión, ha habido dos ejemplos en la Fórmula 1 en que existió una diferencia menor a esta. La primera en España 86, y aquí el instante en que cruza la línea de meta Senna sobre su Lotus, por delante del Williams de Mansell, por una clara distancia visual, también señalada con líneas, constatándose que hay una diferencia de menos de medio monoplaza entre ambos. Y el último caso que grafica, según mi punto de vista, cuál fue la menor diferencia, es la siguiente situación. Circunstancia que muestra a ambos Ferrari en la llegada del Gran Premio de Estados Unidos de 2002, cuando por mera comparación gráfica que repite la señalización de la meta y la diferencia, donde se advierte que Barrichello aventaja a Schumacher por medio alerón delantero. Bien, ahora, fuera de estas notorias diferencias visuales en que se apoya mi afirmación, vamos también a las diferencias temporales, o sea, lo que indican los registros oficiales de cada carrera. Desglosando la información de los registros que figuran en este gráfico, vale la pena aclarar que por aquellas épocas, Monza 1971, los tiempos se tomaban desde las décimas y hasta en centésimas de segundo. Eso significa que si una centésima equivale a 10 milésimas, y ateniéndonos a dicho metro patrón indicativo, la tolerancia en el margen del tiempo tomado va desde las 10 milésimas a las 19 milésimas, porque de lo contrario ese 0,1 del Gran Premio de Italia que está dentro del óvalo rojo ya sería un 0,2. Pero aún dando el margen a la duda por no haber sido tomado el tiempo de 1971 en milésimas, y suponiendo que en el caso más extremo, y siendo extremadamente optimista de mi parte, incluso sin tomar las referencias visuales que ya mostré, supongamos, decía, que haya empatado el tiempo de 1971 al del Gran Premio de 1986, tanto sea desde las 12 a las 19 milésimas. Aún así, el tercer ejemplo, el de 2002, derriba cualquier argumento al respecto y es definitivamente el que se debe establecer como el de la menor diferencia entre un ganador de un Gran Premio y el segundo, porque dicha diferencia fue de 11 milésimas. El que no corre, vuela. Desde hace muchas décadas hubo ejemplos concretos en que máquinas de grandes premios y Fórmula 1 se enfrentaron a otras poderosas, como por ejemplo desafíos con sus equivalentes del automovilismo estadounidense, a veloces embarcaciones o rápidas motos y superdeportivos. Pero aquí trataré algunos casos de enfrentamientos contra aviones de combate y también de velocidad. Aunque esto es como que o me falta un botón o me sobra un ojal, porque en la enorme mayoría de los casos un avión vence a un automóvil, porque una vez que despega gana mayor velocidad porque está hecho para volar, aunque antes de hacerlo el automóvil tiene mejor salida porque está hecho para correr. En fin, vamos de una vez a esos ejemplos. El primer antecedente, al menos el de tremenda notoriedad, fue en California,
Durante 1914 se enfrentaron Bernie Oldfield con un Fiat contra Lincoln Beechey con una aeronave creada por Glenn Curtiss, ya en vuelo. Otro antecedente antiguo fue el de Tasio Nuvolari sobre su Alfa Romeo 8C 2300, enfrentándose a un Caproni CA100, también en vuelo. Durante uno de los lances de aquel día del año 81, Gilles Villeneuve con su Ferrari, configurada para ganar mayor velocidad punta, le disputa a un F-104 de la Lockheed, al fondo, a la izquierda de la imagen, perteneciente a la Fuerza Aérea Italiana. En 2003, sobre una Ferrari, Michael Schumacher se midió con un Eurofighter Typhoon, también de la Fuerza Aérea Italiana. Vamos a 2007, cuando Christian Albers, con su Speaker Ferrari, corrió contra un F-16 de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. En 2013, un Red Bull Renault con Sebastian Vettel a los mandos disputa contra un Pampa II, una aeronave de entrenamiento avanzado de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Quién sería de los dos el más rápido? El australiano Daniel Ricciardo, a bordo de su Red Bull Renault, rivalizó en 2017 con un FA-18 Hornet de la Real Fuerza Aérea de su país. Durante una mera exhibición vemos al Red Bull Renault de David Coulthard circulando con un Air Race con el mismo auspicio en 2021. Finalmente, el ejemplo más reciente, rivalizando están aquí el Mercedes-Benz de Lewis Hamilton y un biplaza a reacción durante 2022. Circuito Mickey Mouse. Fue el neozelandés Denny Hulme, apodado El Oso, quien bautizó así al corto circuito Bugatti, que utilizó parte del extenso Le Mans, cuando se disputó allí el Gran Premio de Francia de 1967. De tal forma que, desde aquel momento, se denominó Mickey Mouse a todo circuito análogo a este, con características de artificialidad y pequeño tamaño. El número 0 en la Fórmula 1. El primero en utilizarlo fue Jody Scheckter con McLaren, sobre finales de 1973, cuando apenas la nueva numeración se ponía a prueba, justo antes de la implantación de los números por orden a partir del 74. De cara a 1993, una vez Nigel Mansell se coronó campeón mundial del 92 y anunciaba que abandonaría provisoriamente la Fórmula 1, la FIA decidió establecer una nueva normativa numerológica, la cual decía que si el campeón mundial de conductores de Fórmula 1 no estará entre los inscriptos para el certamen siguiente, nadie podrá utilizar el número 1. Así fue que en 1993 y con Williams, nuevamente campeón mundial de constructores, se le otorgó a Damon Hill y a Alain Prost los números 0 y 2 respectivamente. Prost fue campeón mundial y se retiró. De esta forma, la historia se repetía para 1994. Ahora con Williams también nuevamente campeón mundial de constructores. Hill continuó con el número 0 y el recién llegado Ayrton Senna quedó con el número 2. En esta imagen, ambos Williams Renault de Damon Hill con el número 0, el de 1994 adelante y el de 1993 detrás. Origen del Nürburgring. Hace aproximadamente un siglo hubo una terna de influyentes personas en la ciudad de Haguenau que desde hacía unos años tenían la intención de construir un circuito o un autódromo. Incluso llegaron a organizar alguna que otra competencia local de autos y motos, hasta que uno de ellos, apoyado por los otros dos, fue el de la idea de utilizar los caminos montañosos de la zona del Eifel. Se trató del responsable del coto de caza de la zona, Hans Weidenbruck, quien diseñó el primer recorrido junto al maestro panadero Franz Weber
y al encargado del paraje municipio de Nürburgring, Hans Pauli. Un equipo solicitó bandera negra para sus dos monoplazas. Sí, aunque parezca muy extraño, esto sucedió en el Gran Premio de Mónaco en su edición de 2019, durante los entrenamientos. El equipo Haas solicitó al director de carrera que muestre de forma inmediata la bandera negra a sus dos conductores, Romain Grosjean y Kevin Magnussen. La sorpresa fue general, pero no se trató de ninguna grave irregularidad deportiva, nada de eso. El motivo fue una falla técnica en el sistema de comunicación, tanto el electrónico del intercomunicador de los monoplazas negros, como desde el muro de boxes a la pista, ya que los carteles con letras fluorescentes no fueron visualizados en ningún momento, ni por el francés ni por el danés. ¿Por qué flechas de plata? Aunque hay o habrá aquí un video donde trato detalladamente este tema del misterioso origen de las Silberpfeile en su idioma original. Flechas de plata o flechas plateadas de Mercedes-Benz y Auto Union. A continuación va un breve resumen, no sin antes hacer un gran esfuerzo para comprimir la historia, porque no es tan simple y lineal. Pero bueno, veamos. Existe una fábula, un simple cuento, y que la propia Mercedes-Benz apoya, creada por el director deportivo Alfred Neubauer, con el apoyo del conductor Manfred von Brochitsch, juntos en la foto. Este último, sobrino del mariscal de campo en la Segunda Guerra Mundial, Walter von Brochitsch. Ambos llegaron a la conclusión que para estar dentro del reglamento en lo referente al peso del monoplaza, durante el fin de semana del Gran Premio de Nürburgring de 1934, debieron extraerle la pintura a la carrocería del modelo W25 para que llegue al peso permitido y así poder participar, dando origen al color plateado y por consiguiente dar origen también al término flechas plateadas, una farsa, una historieta que esparció luego Neubauer en su célebre libro Hombres, Mujeres y Motores. Algo totalmente falso. ¿Y por qué falso? Ante todo, porque demostrado está que durante la carrera disputada en Abus el 27 de mayo de 1934, anterior a la del Nürburgring que él mismo cita, 3 Auto Union tipo A aparecieron de color plateado, como se observa en esta página periodística de aquel evento. No hace falta detenerse solamente en los Auto Union, porque un Mercedes-Benz W25 propiamente dicho fue probado en ruta, por eso la patente o placa con fondo blanco, también en marzo del 34, donde deja constancia que es color plata. Incluso hubo anteriormente otras máquinas alemanas color plata, como por ejemplo en esta imagen a color, se puede ver este DKW del año 31, diseñado por el barón Reichard von König. Aunque el más célebre antecedente de un monoplaza de competición color plata alemán en un gran premio fue en el Abus Rennen de Berlín el 22 de mayo de 1932, donde participó Manfred von Brochitsch con un Mercedes-Benz SSKL. Este modelo fue también un diseño del citado von König, realizado en placas de aluminio, pero desprovisto de pintura. Cuando este monoplaza ganó, al pasar frente al control, fue descrito por el comentarista Paul Leven, justamente como una saeta plateada, haciendo una analogía entre las agujas del cronómetro y la velocidad que circulaba. Pero antes de todos estos, existió algo muy curioso que no muchos saben, y es que aquí en Argentina, durante el año 1929, existió un biplaza que conducía Ernesto Bósola. Aunque él prefería llamarlo el Mosquito, fue el periodismo de la época el que lo denominó como flecha de plata, porque la carrocería era de aluminio pulido, siendo el primero en la historia del deporte motor,
aunque en español, en llevar esta denominación. Pero volviendo al tema de los alemanes, que es el que nos ocupa, y exceptuando al señor Leven cuando habló de saeta plateada en el 32 por su micrófono y los altoparlantes, los monoplazas Mercedes-Benz y Auto Union de esa época recibieron diferentes designaciones de comentaristas deportivos, como por ejemplo en 1934, cuando los llamaron los lobos plateados, o en 1936, cuando los denominaron como los peces plateados. La primera vez que se hace mención con algo parecido a flechas plateadas fue en ocasión de la victoria de Hermann Lang en Trípoli, mayo de 1937, cuando en el número correspondiente a esta competencia de la publicación alemana Kolonische Zeitung se le impone el mote de las flechas gris-plata. Sin embargo, lo cierto es que el término flechas plateadas o flechas de plata, de forma textual, aparece al poco tiempo en el libro Hombres, Curvas y Records de Alex Butler y Fried Fies, también en el 37. En definitiva, la cuestión es que la primera vez que se hace mención de forma documentada de la designación Silberpfeile, flechas plateadas o flechas de plata, por parte de la prensa especializada del automovilismo deportivo, fue a través de una crónica de la competencia disputada en la ciudad de Belgrado, en septiembre del 39, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, o sea, repito, 1939. Esta es una pintura realizada a mediados de la década del 30 por Hubert Lanzinger, a pedido de Hitler, titulada El portaestandarte, y como no podía ser de otra manera, en color plata. Por todo lo explicado, es muy posible que fuera Adolf Hitler, tal vez no el único, pero sí el mayor responsable de utilizar el color plateado en los Mercedes-Benz y Auto Union en los grandes premios a partir de 1934 y en consecuencia fuera el origen de la Silberpfeile, flechas plateadas o flechas de plata. Ahora bien, el porqué de esto último lo relato de forma muy detallada en el video que mencioné al comienzo. Y colorín colorado, o mejor dicho plateado, de esta forma ahora todos ustedes comprenderán el motivo del por qué en este tema puntual se recurre a falsas historias. La pole position. Su traducción literal significa posición del palo. Dicha voz o denominación proviene de la antigua marinería británica, ya que para visualizar objetivos, la mejor posición para cualquier integrante de la tripulación era la parte superior o cofa del palo mayor de la arboladura de los barcos a vela. Eso significa que el término pole position tiene origen allí, por ser una posición privilegiada y ventajosa. Si bien el ordenamiento por tiempo en una partida se viene utilizando desde las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, el ordenamiento por tiempos para una grilla de partida y por consiguiente la denominación pole position se utiliza por primera vez en Mónaco durante la edición de 1933, cuando en un gran premio se estableció el orden de partida, no por sorteo, sino por ordenamiento de tiempos. Se observa aquí la Bugatti T51 con el número 10 de Achille Varzi y figura así dentro de las estadísticas como el primer conductor en obtener la pole position en un gran premio oficial. Primer monoplaza de Fórmula 1 decorado enteramente por un auspiciante.
Se acostumbra a afirmar por vía de distintas fuentes o en su defecto, repitiendo el error y perpetuándolo, que es lo mismo, que el Lotus 49B en el Gran Premio de España en mayo de 1968, en la imagen con Graham Hill, fue el primer monoplaza decorado enteramente con los colores de un auspiciante, cigarrillos Gold Leaf, como el primer caso en participar en un Gran Premio oficial de Fórmula 1. Pero esto no es así, ya que fue un monoplaza Brabham de un equipo cliente, unos 5 meses antes. Se trató de los Brabham BT20 y LDS MK3, un Brabham BT14 reformado, de los conductores rhodesianos Love en la foto y Tingle, respectivamente, quienes fueron los primeros monoplazas decorados totalmente con los colores de un auspiciante en Gran Premios oficiales de Fórmula 1. Ocurrió en el Gran Premio de Sudáfrica, el 1 de enero de 1968, y la publicidad era de los cigarrillos Gunston. Ferrari azul y blanca. Sobre finales de temporada, durante los grandes premios de Estados Unidos y México, se pudo observar al 158, también a los modelos 1512 y 156 Aero, pintados de blanco y azul, en lugar del típico color rojo Ferrari. Esos colores eran los representativos de Estados Unidos en el automovilismo deportivo. En 1958 nace la North American Racing Team, más conocida por su sigla NART, un equipo privado que representaba a Ferrari y que fue muy exitoso, quien tomó estos colores como propios. Su responsable fue Luigi Chinetti, un ex conductor del equipo italiano e importador y concesionario oficial de la marca para el mercado estadounidense. Este mercado resultaba extremadamente importante para Enzo Ferrari, ya que históricamente le ha reportado grandes beneficios de todo tipo, sobre todo los económicos. El motivo de suplantar el rojo por el blanquiazul de la NART fue debido a una de las tantas rabietas que tenía de vez en cuando don Enzo con el ente rector de turno. Resulta ser que la CSI no le homologó un auto de sport para competir. Hasta amenazó, como otras veces en el pasado, con abandonar la categoría. Finalmente, y bajo protesta, inscribió al equipo bajo esta denominación y con estos colores, para disputar ambas competencias norteamericanas. Primer antecedente de bandera a cuadros en el automovilismo deportivo. Luego en una competencia de importancia internacional, después en un Gran Premio oficial y finalmente en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Según mis investigaciones, hice un video de algunos capítulos al respecto, y aunque no hay documento fotográfico al menos conocido, fue Fred Wagner quien le bajó la bandera a cuadros de 16 cuadros a Bernard Eli Oifield en al menos una de 2 carreras, ambas reuniones llevadas a cabo en el circuito pista hípica de Empire City, Estados Unidos, siendo este, mejor dicho, uno de ellos, el primer antecedente en el deporte motor de la utilización de la bandera a cuadros para señalar la finalización de una competencia, siendo las 2 alternativas citadas las siguientes. En 1902, sin precisar día exacto, con un Winton Ballet, o el 3 de octubre de 1903 con un Ford. Ilustración de hace aproximadamente medio siglo, que refiere al año 1904, durante el Rallye Automobile Paris-Épernay en Francia, cuando se agitó una bandera a cuadros en rojo y amarillo, no estando confirmado plenamente dicho hecho. Sobre mediados de 1906, fue utilizada sin agitar, solo quieta y colocada en lo alto de un mástil, en una competencia por etapas llamada Glidden Tour, una especie de raid
realizado en la zona de los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos. Mientras que esta foto registra la primera vez que fue utilizada en una competencia de renombre e importancia internacional. Ocurrió durante la Copa Vanderbilt del mismo año, 1906, en Estados Unidos, pero poco tiempo después, nuevamente siendo agitada por Fred Wagner, al paso del Darracq de Louis Wagner. Charles Ferrot baja la bandera a cuadros, 2 cuadros negros y 2 blancos, por vez primera de forma oficial en un Gran Premio, el de Mónaco de 1931, a la Bugatti de Louis Chiron. Durante la competencia que inauguró el Campeonato Mundial en 1950, fue la primera vez utilizada en la Fórmula 1, agitándose una bandera de 36 cuadros sobre el Alfa Romeo de Giuseppe Farina. Circuito que encierra una paradoja. Luego del fallecimiento de Ricardo en la Peraltada en 1962, al año siguiente el autódromo pasó a llevar su nombre. Tras la desaparición de Pedro en 1971, al año siguiente y desde entonces, el máximo escenario del deporte motor mexicano lleva el nombre de Hermanos Rodríguez. Paradójicamente, el padre de ambos, y cuando eran pequeños, fue uno de los que aconsejó al presidente Adolfo López Mateos, por otra parte un entusiasta del automovilismo, para realizar un autódromo a nivel mundial en México. Para dicho objetivo, trabajó junto al ingeniero Gilberto Valenzuela, a quien también asesoró cuando visitaron escenarios de competición en Europa para tal fin. Lo más lamentable es que tuvo que enterrar a sus 2 hijos a los que les transmitió la pasión por las carreras y que ese mismo escenario llevaría su apellido. ¿La Fórmula 1 corriendo bajo la nieve? En esta rara imagen, durante una competencia sin puntaje en Inglaterra, Ronnie Peterson y su Lotus 72 derrapando bajo la nieve, haciendo las delicias del público asistente. Fue durante un breve momento en que el agua-nieve se transformó en copos. La vuelta previa o de formación. Otro honor que le cabe al Gran Premio de Mónaco es que la primera vez que se llevó a cabo la vuelta previa antes de una partida durante un Gran Premio oficial de Fórmula 1 fue en su edición de 1964. Indianápolis. ¿Quién fue su alma mater? El principal impulsor del Indianapolis Motor Speedway fue Carl Graham Fisher. A pesar de sus graves problemas de astigmatismo y haciendo un inocente juego de palabras con esto último, diría yo que, para los negocios, Fisher era un hombre de excelente visión. Astuto como pocos, ejecutaba sus ideas con una agresividad y una convicción que le permitían convertirlas rápidamente en prácticas realidades. Para que se tenga una idea, entre otras cosas, fue el responsable del desarrollo inmobiliario en Miami Beach. Cuando aparecieron los primeros automóviles, Fisher, ex ciclista y luego concesionario de bicicletas y motocicletas, fue uno de los primeros en darse cuenta de todas las posibilidades que tenía el nuevo invento para el futuro. Y fue, por lo tanto, la primera persona que apareció por las calles de su ciudad, Indianápolis, montado en lo que era para esos tiempos un muy moderno medio de locomoción. Reclamo de Porsche a Jordan. Debes cambiar el 911 por otro número. Diseñado por Gary Anderson, John Watson prueba el primer monoplaza del equipo de Eddie Jordan en la Fórmula 1. Notar la sigla 911 en el pontón. Resulta ser que Eddie tuvo que cambiar la nomenclatura original a 191 por un reclamo de Porsche, por tener el número de su famoso deportivo registrado como modelo de la marca. Aunque no lo sabían, pero yo me pregunto si no le habría venido bien a Porsche no hacer este reclamo y que se sepa masivamente que el primer arma de Michael Schumacher fue un 911 y no un ignoto 191.
Digo porque ya antes de su debut, gente como la de una empresa del calibre de Porsche, no le era difícil especular que se estaba frente a un excelente conductor y de enorme futuro en la Fórmula 1. Copa Gordon Bennett y el origen de los colores deportivos en el automovilismo. James Gordon Bennett Jr. fue, entre muchas otras cosas más, el creador del trofeo que llevaba su nombre, entregado al ganador de la Gordon Bennett Cup, que se disputó entre 1900 y 1905, y que dio paso a la intervención de un ente rector del automovilismo deportivo mundial, y por consiguiente al origen de los grandes premios oficiales a partir de 1906. En este canal hay o habrá un video de varios capítulos sobre este tema. Otro aspecto fue que, desde el inicio de esta competencia auspiciada por él, se comienzan a utilizar masivamente los colores deportivos representativos automovilísticos para cada país interviniente. Al comienzo se habían tomado determinados colores, como por ejemplo Francia el azul, su clásico Le Bleu, Alemania el blanco, que años después incluiría también el plateado, o Estados Unidos, en dicho comienzo el rojo. Al poco tiempo Gran Bretaña tuvo que elegir un color diferente a los de estadounidenses y franceses porque justamente componen los de su bandera, optando por tomar el verde, ya que al no poder disputarse en su territorio la competencia de 1903 y sí en Irlanda. De esta forma, en dicha edición, nace oficialmente el célebre British Racing Green, como su color deportivo. A Italia le sucede algo parecido, que entonces recurre alternativamente al negro y al amarillo, este último como Bélgica, que luego serían reemplazados definitivamente por el rojo desde 1907 y el rosso corsa, y en coincidencia cuando Estados Unidos lo suplanta por el blanco y azul. Como resultado y a través del tiempo, actualmente los 144 países del mundo adheridos a la FIA tienen colores representativos deportivos en el deporte motor.